La nave de guerra Beikán descendió sobre la estación neutral de Karsis como un presagio. No hubo anuncios ni advertencias. Los sensores colapsaron durante 3 segundos exactos, tiempo suficiente para que el miedo se propagara por cada corredor metálico. Cuando los sistemas volvieron, todos sabían quién había llegado. Elara Beikán. La mujer cuya sombra había marcado generaciones de guerras. La que no conquistaba mundos, lo silenciaba. Su nombre no se pronunciaba en voz alta, se transmitía en informes sellados y órdenes de evacuación. Guerrera suprema, general absoluta, verdugo de imperios. Su sola presencia alteraba el equilibrio político de sectores enteros. El hangar principal se abrió ante ella. Elara avanzó con pasos lentos y seguros, la armadura oscura adaptándose a cada movimiento de su cuerpo alto y letal. Los soldados de la estación, humanos y alienígenas por igual, retrocedieron instintivamente. Nadie levantó un arma. Nadie respiró de más. Mirarla directamente era un error que muchos habían pagado con la vida. Elara se detuvo en el centro del hangar. Sus ojos, fríos y antiguos, recorrieron el lugar como si ya hubiera decidido quién merecía vivir. Había venido a escuchar la petición del Consejo Menor, una formalidad inútil. Ella no negociaba. Aceptaba o destruía. Entonces ocurrió lo impensable. Un humano salió de entre los técnicos y oficiales que se escondían junto a las paredes. No llevaba armadura pesada ni escolta. Su uniforme era sencillo, gastado en los bordes. Caminó despacio, pero no por miedo, sino por decisión. Algunos intentaron detenerlo. Nadie se atrevió a tocarlo. Elara giró la cabeza apenas. Ese mínimo gesto bastó para que el hangar entero contuviera el aliento. El humano se detuvo a pocos metros de ella. Álvaro Cruz. No era un nombre registrado en las bases de datos militares de alto riesgo. No era un campeón, ni un noble, ni un estratega famoso. Era, a los ojos de la galaxia, absolutamente irrelevante. Levantó la mirada. No bajó los ojos. No mostró sumisión. No pidió permiso. Elara lo observó con interés silencioso. Había visto esa expresión antes, justo antes de que alguien muriera, pero esta vez había algo distinto. El pulso del humano era firme. Sus manos no temblaban. No había desafío en su postura, solo una certeza tranquila que no necesitaba demostrar nada. Hablarle a ella sin ser invitado era una sentencia de muerte. Álvaro lo sabía. Aún así, habló. He venido a reclamar lo que nadie se ha atrevido a reclamar jamás. Un murmullo recorrió el hangar como una onda de choque. Algunos cerraron los ojos. Otros dieron un paso atrás. Elara no reaccionó de inmediato. Sus ojos se entrecerraron apenas, evaluándolo como se evalúa a un arma desconocida. Reclamarme a mí, continuó él, con voz clara. Bajo las leyes antiguas que incluso tú respetas. El silencio se volvió absoluto. Elara dio un paso hacia él. El metal del suelo crujió bajo su peso. Bastaría un solo movimiento para acabar con su vida. Nadie habría cuestionado su decisión. Se detuvo frente a Álvaro. Por primera vez en décadas, Elara Beikán sintió algo inesperado. Curiosidad. No por su fuerza. No por su estatus. Sino porque, frente a ella, había un humano que no pedía nada, y no huía. Y en ese instante, sin que la galaxia lo supiera aún, el destino de ambos comenzó a torcerse en una dirección que ni las estrellas podían prever. El silencio que siguió a la declaración de Álvaro Cruz fue más pesado que cualquier campo de batalla que Elara hubiera cruzado. Cada músculo de su cuerpo estaba tenso, preparado para reaccionar ante la más mínima señal de amenaza. Pero no había amenaza. Solo un humano que la miraba sin miedo, con la calma de quien no tiene nada que perder porque ya ha enfrentado mucho más de lo que ella podía imaginar. Los asistentes, oficiales y soldados presentes contenían la respiración. Algunos se apoyaban contra las paredes, incapaces de apartar la vista. Otros cerraban los ojos, esperando el estallido inevitable. Pero Álvaro permanecía firme, como si estuviera plantado en medio de un huracán sin sentir el viento. Elara estudió cada detalle, la forma en que mantenía los hombros rectos, como sus ojos no vacilaban, la ligera tensión en sus manos, lista para cualquier acción pero sin intención de atacar. Era extraño. Nadie jamás había tenido la osadía de enfrentarla así. Nunca. ¿Quién te envió?, preguntó Elara con voz baja y firme, cargada de un peligro que podía cortar el aire. Nadie, respondió Álvaro sin titubear. No vengo por órdenes, ni por recompensas. Vengo porque debo hacerlo.
Elara arqueó una ceja. Esa palabra, debo, era peligrosa. La palabra de alguien que se siente llamado por un destino propio es la misma que precede a un acto de osadía o a una muerte segura. ¿Crees que puedes enfrentarte a mí?, inquirió, ahora dando un paso que hizo eco en todo el hangar. Porque si es así, debes saber que nada sobre ti sobrevivirá. Ni tu nave, ni tu reputación, ni tu vida. Álvaro no dio un paso atrás. Ni siquiera pestañeó. No busco sobrevivir, dijo con voz firme. Busco reclamar algo que nadie más ha podido. Elara se quedó en silencio. Nadie podía hablar así ante ella y salir vivo. Nadie. Y sin embargo, había algo en la manera en que sus palabras resonaban que despertaba algo dentro de ella, algo que no recordaba haber sentido. Curiosidad, desconcierto, tal vez incluso un atisbo de respeto. Los oficiales a su alrededor intercambiaban miradas nerviosas. ¿Era esto un error? ¿Había perdido la razón la temida guerrera de la galaxia al no aniquilar al humano en el instante? Dices reclamarme, repitió Elara, dejando que la frase flotara en el aire. ¿Qué clase de humano cree que puede reclamarme? El único que no tiene miedo, respondió Álvaro, y su mirada no vaciló por un instante. Algo en la voz de él hizo que Elara sintiera un cosquilleo extraño, casi imperceptible, recorriendo su interior. Había conocido miedo de muchas formas, miedo a la traición, miedo a la muerte, miedo a perder el control. Pero nunca había sentido un desafío tan puro y tranquilo como el que le presentaba aquel humano. Ella dio otro paso, acercándose lo suficiente para que pudieran verse los ojos claramente. Los de Elara eran como cristales helados que habían visto 1000 guerras, los de Álvaro eran como un fuego contenido que no se extinguiría bajo ninguna presión. Por un instante, el tiempo pareció detenerse. Nadie respiraba, nadie movía un músculo. Solo los dos, frente a frente, midiendo fuerzas que no eran físicas sino algo más profundo, voluntad contra voluntad, determinación contra determinación. Finalmente, Elara habló, su voz un susurro cargado de amenaza y, por primera vez, de interés genuino. «Estás loco», dijo. «Y eso podría ser lo único que te salva». Álvaro sonrió levemente, sin arrogancia. Solo una sonrisa que decía, sé lo que enfrento, y aún así no dudo. Esa pequeña sonrisa fue suficiente para que Elara reconociera que no estaba ante un humano común. Estaba ante alguien que, de alguna manera, podría cambiarlo todo. Y en ese momento, mientras los observadores contenían la respiración y la tensión se espesaba en el aire como humo metálico, Elara comprendió algo que jamás admitiría en voz alta. Este humano no solo no la temía, sino que podría ser el primero que realmente la entendiera. La guerra, la conquista, la fama, nada de eso importaba ahora. Frente a Álvaro Cruz, incluso la mujer más temida de la galaxia comenzaba a sentir algo que jamás había imaginado posible. El Consejo Menor había convocado la audiencia para imponer un juicio ceremonial, una formalidad que rara vez veía el mundo exterior. Pero el verdadero juicio ya estaba en curso en el hangar de Carsis. Allí, Elara Beicán y Álvaro Cruz medían fuerzas sin armas, sin ejércitos, sin reglas externas que no fueran las antiguas leyes que incluso la guerrera debía respetar. Elara dio un paso hacia una plataforma central, sus botas resonando sobre el metal como el presagio de un huracán. Álvaro la siguió sin dudar. Nadie los detuvo. Nadie osó intervenir. Cada movimiento era observado por la galaxia desde pantallas y transmisores secretos, y cada suspiro de ellos era interpretado como posible señal de ataque o de rendición. Elara examinó las reglas con ojos calculadores. La competencia sería de fuerza, resistencia y estrategia, pero no habría armas pesadas ni armaduras adicionales. Solo ellos dos. Solo voluntad contra voluntad. Durante décadas, nadie había tenido la osadía de presentarse a un duelo de este tipo contra ella, y menos aún con tal certeza. Las leyes antiguas, dijo Elara, con voz que llenaba la plataforma y reverberaba en los corazones de los espectadores, exigen respeto. ¿Estás seguro de lo que reclamas? Álvaro cruzó los brazos ligeramente, firme y sereno. Sus ojos se encontraron con los de ella y, sin palabras, transmitieron algo que la desconcertó. No había miedo, no había dudas, solo determinación. Sí, dijo finalmente. Lo estoy. Elara dio media vuelta, mostrando la parte trasera de su armadura que reflejaba las luces del hangar como un espejo oscuro. Estaba lista para iniciar la prueba, pero algo dentro de ella se tensó, una alerta que no podía ignorar. Este humano no se parecía a los demás. Había algo peligroso en su calma, en su mirada, en la forma en que no dudaba ni un instante. El duelo comenzó. No con gritos ni explosiones,
sino con un contacto mínimo, calculado. Cada movimiento de Elara era preciso, letal, diseñado para someter o destruir. Cada paso de Álvaro estaba medido, defendiendo, anticipando, adaptándose. No era fuerza bruta lo que lo mantenía firme, era algo más profundo, algo que la guerrera aún no podía comprender. Los espectadores apenas respiraban. Cada golpe evitado, cada bloqueo, cada movimiento táctico mostraba que no estaban viendo un enfrentamiento ordinario. Estaban siendo testigos de algo que desafiaba siglos de expectativas, un humano que podía sostenerse frente a la mujer más temida de la galaxia sin que su vida pendiera de un hilo. Elara, por primera vez en mucho tiempo, sintió la tensión transformarse en curiosidad. Observaba a Álvaro no solo como rival, sino como alguien que la obligaba a pensar, a adaptarse, a medir cada acción con cuidado. Nadie había logrado eso antes. Nadie había hecho que su instinto de combate se mezclara con una intriga que no podía ignorar. Los minutos se convirtieron en horas, y cada intercambio era una danza silenciosa de poder y estrategia. Los golpes eran precisos, pero también había espacio para la observación, para aprender del otro, para anticipar. Elara notó que la tensión que siempre llevaba consigo se suavizaba ligeramente cada vez que él esquivaba un ataque sin temor, cada vez que respondía con calma y certeza. Finalmente, durante un breve instante, sus miradas se cruzaron y, sin palabras, hubo un reconocimiento. No era respeto por la fuerza, ni por la fama, ni por el temor que inspiraba. Era algo diferente. Era la chispa de entendimiento que solo surge cuando dos seres se enfrentan sin reservas, cuando la lucha deja de ser un medio para sobrevivir y se convierte en un diálogo silencioso de voluntad y mente. Elara retrocedió un paso, evaluando lo imposible. Aquel humano podría no solo desafiarla físicamente, sino también tocar partes de su mente que nadie había logrado. El primer paso de la grieta en su coraza estaba dado. Y mientras Álvaro se mantenía firme, sin señales de debilidad, la mujer más temida de la galaxia empezó a sentir que algo dentro de ella comenzaba a cambiar, aunque no lo admitiera ni ante sí misma. La audiencia del Consejo Menor no vio otra cosa que un duelo ceremonial. Ellos, en cambio, estaban presenciando el inicio de algo que la galaxia no podía comprender aún, un vínculo que ni la guerra ni la tradición podían romper. Y aunque nadie lo sabía, ese vínculo estaba destinado a redefinir el futuro de ambos y de todos los que los rodeaban. Las noches en la estación de Carsis eran silenciosas, pero no tranquilas. Mientras la ciudad metálica dormía bajo el brillo distante de las estrellas, Elara y Álvaro permanecían despiertos, cada uno en su propio espacio, pero con la misma sensación de que algo había cambiado entre ellos. Después del primer duelo, la tensión no se había disipado, se había transformado en algo más sutil, más inquietante. Elara caminaba por los corredores vacíos de la estación, escuchando el eco de sus propios pasos. Su armadura, siempre tan pesada y protectora, parecía pesar menos, como si la presencia de Álvaro hubiera alterado la gravedad de su mundo interno. Nunca había sentido curiosidad por nadie, ni por ningún humano, y mucho menos había sentido la necesidad de observar o esperar algo que no fuera su victoria. Pero allí estaba él, cerca, a veces sin siquiera hablar, solo compartiendo el espacio de manera silenciosa. Cada pequeño gesto suyo, cada mirada breve, parecía penetrar su coraza de siglos de guerra y soledad. Elara se sorprendió al notar que buscaba esos momentos, que esperaba ver cómo se movía, cómo respiraba, cómo enfrentaba cada situación con una calma que ella no entendía. Álvaro, por su parte, no era indiferente a la tensión que emanaba de ella. Sabía que estaba frente a la guerrera más temida de la galaxia, pero también percibía que detrás de esa armadura y esa mirada implacable, había algo vulnerable, algo que nadie había visto. Y no era lástima lo que sentía, sino fascinación. Una fascinación que se mezclaba con una comprensión silenciosa. Ambos compartían la sensación de estar solos en mundos que nunca entendían del todo. Esa noche, cuando los sistemas de vigilancia bajaron su intensidad, Álvaro decidió acercarse. Caminó por el corredor hasta quedar frente a Elara, quien estaba apoyada contra la barandilla que daba al vacío del hangar principal. La luz de las estrellas se reflejaba en su armadura, y por un momento, Álvaro pudo ver más allá de la guerrera invencible. Pudo ver a la mujer que, pese a todo, había conocido miedo, pérdida y traición. No necesito dormir, dijo Álvaro, rompiendo el silencio. Pero creo que necesitaba verte. Elara lo observó, sorprendida por la franqueza de sus palabras. Nadie se había acercado así, nadie había mostrado interés sin agenda, sin intención de manipular. Por primera vez, la mujer más temida de la galaxia sintió que podía relajarse, aunque fuera por un instante. ¿Y por qué debería importarte?, preguntó, con la voz baja, casi un susurro.
Porque no hay nada que me importe más que entender lo que eres, respondió él. No la guerrera, ni la leyenda, sino tú. Elara retrocedió ligeramente, desconcertada por la intensidad en su mirada. Nunca alguien la había mirado así, ni siquiera durante sus victorias más grandes. Su corazón, que había aprendido a ignorar todo excepto la guerra, comenzó a latir con un ritmo desconocido. Pasaron horas en silencio, pero no un silencio vacío. Era un silencio cargado de comprensión mutua, de aceptación, de reconocimiento. La tensión entre ellos se mezclaba con algo más profundo, algo que Elara aún no quería nombrar. Cada vez que Álvaro se acercaba, su respiración se aceleraba ligeramente, y por primera vez, se permitió imaginar que podría haber un mundo donde no tuviera que ser temida, solo comprendida. Esa noche, cuando finalmente se retiraron a sus respectivos aposentos, no hubo promesas ni palabras grandilocuentes. Solo un acuerdo tácito: estaban juntos, aunque fuera solo en presencia, aunque fuera solo en la posibilidad de entenderse. Y mientras la estación dormía, Elara por primera vez en su vida sintió que el silencio podía ser más poderoso que cualquier grito de guerra. La chispa de algo nuevo se había encendido, y aunque la lucha estaba lejos de terminar, Elara sabía que nada volvería a ser igual. Por primera vez, la mujer más temida de la galaxia comprendió que la batalla más peligrosa no era contra enemigos externos, sino contra lo que sentía por aquel humano que había desafiado todas sus certezas. El sol artificial de Carsis apenas iluminaba los corredores de la estación cuando el tercer duelo comenzó. Los espectadores del Consejo Menor esperaban un enfrentamiento ordinario, uno que terminara con la supremacía innegable de Elara Bey-Khan. Pero lo que presenciaron no fue un combate cualquiera. Fue un choque de voluntades, de mentes y de fuerzas que trascendía la comprensión de los presentes. Álvaro avanzaba con cuidado, cada movimiento medido, cada respiración controlada. Sabía que cualquier error podría ser fatal, pero no estaba allí para sobrevivir, estaba allí para reclamar algo que nadie más había osado tocar. Elara lo observaba con ojos fríos, calculando cada ángulo, cada reacción, cada pequeña señal de debilidad que pudiera aprovechar. El primer golpe fue un choque de fuerza pura, un encuentro que resonó en todo el hangar y que obligó a los espectadores a contener la respiración. Álvaro esquivó con precisión, usando no la fuerza, sino la anticipación. Elara se sorprendió, nadie había respondido así ante ella. Nadie había hecho que su estrategia se viera cuestionada en segundos. Los minutos se convirtieron en una danza tensa. Cada ataque de Elara era seguido por un contraataque de Álvaro, no violento, sino medido, como si estuviera enseñando y aprendiendo al mismo tiempo. La guerrera más temida de la galaxia sintió como su propio corazón comenzaba a palpitar de manera diferente, una sensación que no podía identificar, pero que sabía que no era miedo. Entonces ocurrió el accidente. Álvaro tropezó al esquivar un golpe demasiado cercano, su cuerpo cayendo hacia el suelo. El impacto habría sido mortal bajo cualquier otra circunstancia. Los espectadores contuvieron el aliento, esperando el inevitable final. Pero Elara reaccionó antes de pensar. Se lanzó hacia él, lo atrapó en sus brazos y lo sostuvo con fuerza. Su armadura protegió el cuerpo del humano mientras él yacía suspendido, vulnerable, en su abrazo. Por un instante, la arena de la lucha se detuvo, y todos los presentes comprendieron que la mujer más letal de la galaxia había elegido proteger, no atacar. Elara sintió algo extraño al sostenerlo. Un calor que no era suyo, un vínculo que no había anticipado. No era solo supervivencia, era una necesidad visceral de mantenerlo a salvo, de evitar que cualquier daño lo alcanzara. Cada segundo que pasaba aumentaba esa sensación, haciendo que su control y su frialdad habituales se resquebrajaran lentamente. Álvaro, aún respirando con dificultad, levantó la cabeza y la miró. No había palabras, pero había entendimiento. Sabía que ella lo había salvado, que había arriesgado su orgullo, su autoridad y su reputación por un solo humano. Esa acción era más poderosa que cualquier golpe o estrategia de combate. No eres como los demás, susurró él, con voz débil pero firme. Elara no respondió de inmediato. Solo lo sostuvo más cerca, consciente de que ese instante cambiaría todo. La guerra, la fama, el temor que inspiraba, nada importaba ahora. Había un nuevo orden, una nueva regla que ninguno de los dos podía ignorar. El vínculo entre ellos se había convertido en una fuerza más poderosa que cualquier combate, más letal que cualquier estrategia. Cuando el duelo se reanudó, algo había cambiado. No era solo un enfrentamiento de fuerza, era una prueba de confianza, de conexión, de voluntad compartida. Álvaro ya no era solo un humano frente a ella, era alguien cuyo valor y determinación podían rivalizar con su propia leyenda.
Y Elara, por primera vez, se dio cuenta de que podía sentir amor en medio del caos, un amor que transformaba la lucha en algo más profundo, más peligroso y, a la vez, más real que cualquier victoria que hubiera conocido. La batalla continuó, pero el mundo de ambos se había reducido a ese instante, a esa protección mutua que nadie más podía comprender. Y mientras los ecos de los golpes resonaban en la estación, la mujer más temida de la galaxia comprendió algo que jamás admitiría: había encontrado a alguien capaz de tocar su corazón sin pedir permiso, y esa revelación era más devastadora que cualquier enemigo que hubiera enfrentado. El Consejo Galáctico no tardó en reaccionar. Tras recibir los informes de la estación de Carsis, sus miembros declararon a Álvaro Cruz un riesgo existencial. Su osadía de desafiar a Elara Beikán, de mantenerse firme frente a la guerrera más temida de la galaxia, era considerada una amenaza que debía ser eliminada antes de que inspirara a otros. Flotas enteras fueron puestas en alerta, naves de asalto y escuadrones de élite se desplazaron hacia la estación, preparadas para un ataque inmediato. Elara se enteró del movimiento de las fuerzas del Consejo casi de inmediato. Mientras los demás se agitaban con temor y órdenes contradictorias, ella permaneció tranquila, midiendo cada posibilidad, cada escenario. Por primera vez, su instinto no se concentraba en destruir al enemigo, sino en proteger a un solo humano. Su decisión fue clara: nadie tocaría a Álvaro mientras ella estuviera presente. Cualquier nave que intente abordarlo será considerada enemiga, declaró a los oficiales de la estación con voz firme y autoritaria. No habrá advertencias. No habrá excepciones. La noticia cayó como un rayo en toda la estación. Nadie esperaba que Elara, la mujer que había devastado mundos enteros, pusiera su autoridad al servicio de un humano. La tensión se volvió palpable, y muchos comenzaron a cuestionar sus órdenes, pero nadie se atrevió a desobedecer. Sabían que hacerlo sería suicidio. Mientras tanto, Álvaro estaba a su lado, consciente de la magnitud de la situación, pero sin mostrar miedo. Observó cómo Elara organizaba defensas improvisadas, desplegaba escudos y estrategias de contención. Cada acción suya era rápida, precisa, y estaba impregnada de una determinación feroz que solo se había visto en legendarios comandantes de guerra. No necesito que luches por mí, dijo Álvaro, acercándose a ella mientras revisaba los mapas holográficos de la estación. Pero no puedo quedarme al margen. Elara lo miró, y por primera vez, sus ojos reflejaron algo que iba más allá de la curiosidad o el interés. Era afecto. Era la necesidad de proteger, de mantener cerca a alguien que había logrado penetrar su coraza de décadas. Entonces lucharemos juntos, respondió. Pero debes recordar una cosa: nadie que intente tocarte sobrevivirá. Ni yo, ni tú, ni la estación misma. La flota del Consejo apareció en el horizonte estelar, inmensa y amenazante. Sus naves eran rápidas, armadas hasta los dientes, y con la intención de tomar a Álvaro por la fuerza. Pero Elara ya había preparado su respuesta. Con un gesto, sus oficiales activaron los escudos de contención y posicionaron cañones estratégicamente, creando un perímetro que ningún enemigo podría penetrar sin sufrir daños severos. Álvaro, aunque impresionado, no podía evitar sentir que la calma de Elara era aún más peligrosa que cualquier ataque. Su autoridad, su control absoluto sobre la situación, convertía cada movimiento en un acto de poder que nadie podía desafiar. Y mientras las naves enemigas comenzaban a acercarse, un sentimiento extraño recorrió a Álvaro: confianza absoluta en aquella mujer que la galaxia temía, pero que ahora estaba a su lado. El primer disparo resonó en el vacío. No hubo explosiones visibles, pero la energía de los escudos repelió la embestida. La batalla había comenzado, pero Elara y Álvaro no se movieron por miedo, sino por sincronía. Cada maniobra, cada ajuste, cada reacción estaba coordinada. Era como si sus voluntades se hubieran unido, convirtiéndose en un solo cuerpo frente a la amenaza que se aproximaba. A medida que la flota del Consejo intentaba romper las defensas, Elara permanecía junto a Álvaro, asegurándose de que ningún rastro de daño lo alcanzara. Por primera vez, la guerrera que había conquistado sistemas enteros no luchaba por gloria ni por poder. Luchaba por alguien. Luchaba por el humano que había logrado desafiarla, y de alguna manera, tocar su corazón sin permiso. La noche estelar se iluminó con destellos de energía y el sonido distante de escudos y cañones, pero dentro de la estación, en medio del caos, Elara y Álvaro compartían un espacio de calma absoluta. Era un silencio que hablaba más que cualquier estrategia, más que cualquier orden. Un silencio que decía: juntos somos invencibles, juntos podemos desafiar incluso a la galaxia entera. Y mientras los sistemas del Consejo presionaban, Elara comprendió algo que jamás admitiría en voz alta:
El humano a su lado no solo había cambiado la forma en que veía la batalla, sino que había empezado a cambiarla a ella, haciendo que el amor se convirtiera en la fuerza más poderosa que jamás hubiera conocido. El cielo sobre Karsis se volvió un campo de estrellas cortadas por el fuego de las armas de energía y el rugido de las naves enemigas. La flota del Consejo Galáctico avanzaba implacable, pero el Ara había preparado cada esquina de la estación, cada escudo, cada cañón estratégico. No era una defensa ordinaria, era un laberinto de poder diseñado para que solo ella y Álvaro pudieran moverse con libertad y sin riesgo. Álvaro se mantuvo a su lado, observando cómo el Ara dirigía la batalla con la precisión de alguien que había comandado legiones enteras y conocido la victoria y la derrota por igual. Sus órdenes eran concisas, sus movimientos calculados, pero en medio de todo ese control, había algo diferente. Cada gesto, cada decisión, parecía también protegerlo a él, anticipando cualquier peligro que pudiera alcanzarlo. Debemos tomar la plataforma central, dijo Álvaro, señalando un nodo de control que permitiría deshabilitar la flota enemiga. ¿Me cubres? El Ara lo miró con la intensidad de 1000 batallas en sus ojos, pero esta vez no había amenaza, solo reconocimiento. Contigo hasta el final, respondió, y esa frase, simple y firme, le recorrió la espalda como un fuego silencioso. Avanzaron juntos. Cada paso estaba sincronizado, cada maniobra era un acuerdo tácito de confianza absoluta. Las naves del Consejo Galáctico comenzaron a disparar con más furia, pero los escudos de la estación se mantuvieron firmes, bloqueando cada ataque. Álvaro y el Ara se movían entre los corredores y pasillos, esquivando explosiones, tomando posiciones estratégicas, pero siempre juntos, siempre pendientes del otro. En un momento, un grupo de soldados enemigos logró penetrar una sección lateral. Álvaro se preparó para enfrentarlos, pero antes de que pudiera actuar, el Ara apareció a su lado. Con movimientos fluidos y precisos, neutralizó a los intrusos con una fuerza y una eficiencia que dejaban claro por qué era la guerrera más temida de la galaxia. No mató por gusto, controló, dominó, protegió. Cada acción suya parecía decir, nadie te tocará mientras yo esté aquí. Álvaro la observó mientras se movía, y algo dentro de él se tensó de admiración y de algo más profundo. Era la mujer que la galaxia había aprendido a temer, y ahora estaba a su lado, luchando no solo como comandante, sino como protectora, como alguien que había elegido ponerse a su lado, no porque debiera, sino porque quería. Finalmente llegaron a la plataforma central. Desde allí podían controlar los sistemas de defensa y ataque, y la flota enemiga comenzaba a sentir la presión de los escudos y las maniobras coordinadas. Álvaro tomó un arma alienígena, pesada y desconocida, mientras el Ara se posicionaba frente a él, lista para cubrirlo. Juntos, avanzaron hacia el nodo de control, esquivando los últimos intentos desesperados de los soldados enemigos. Cuando alcanzaron el centro, Álvaro se agachó para activar los sistemas mientras el Ara vigilaba cada corredor, cada sombra. Un instante de distracción podía costarles la vida, pero allí, juntos, no había duda. Sus voluntades se habían convertido en una sola fuerza. Amor y rabia, confianza y destreza, se mezclaban en una danza de coordinación perfecta. El nodo se activó. Una onda de energía recorrió la flota enemiga, deshabilitando armas, motores y escudos. La ventaja cambió de manera definitiva. Las naves que habían amenazado Karsis comenzaron a retirarse, desorganizadas y derrotadas, mientras el Ara y Álvaro se mantenían firmes, lado a lado, respirando con el ritmo pausado de quienes saben que, al menos por ahora, han ganado. Cuando el polvo de la batalla se asentó y las luces de la estación parpadearon entre destellos de energía, el Ara giró hacia Álvaro. Por primera vez desde que había cruzado el hangar, sus ojos no eran fríos ni calculadores, eran cálidos, intensos, llenos de algo que solo él podía despertar. Lo logramos, dijo él, todavía sosteniendo el arma. Juntos. El Ara asintió, sin palabras, y permitió que sus manos lo tocaran brevemente, un contacto que decía más que cualquier discurso de victoria. La mujer que la galaxia temía había luchado con todo su poder y había elegido permanecer al lado del humano que la había desafiado y conquistado sin armas, sin títulos, solo con su valor y su determinación. En ese instante, la galaxia aprendió algo que nadie había anticipado. No fue Álvaro quien reclamó a la mujer más temida, sino que ella misma eligió amar al humano que nunca le tuvo miedo, y juntos se convirtieron en una fuerza que ningún ejército, ninguna ley y ninguna tradición podría romper jamás. El silencio después de la batalla fue profundo, casi sagrado. La estación de Karsis respiraba con dificultad, reparando daños, reiniciando sistemas, evaluando pérdidas, pero dentro del hangar principal, el tiempo parecía haberse detenido. El Ara y Álvaro permanecían uno frente al otro,
rodeados por el eco de explosiones pasadas y el brillo tenue de los escudos todavía activos. Álvaro bajó lentamente el arma alienígena, aún con la adrenalina corriendo por sus venas. Sus ojos se encontraron con los de Elara, y por primera vez, no hubo tensión, ni cálculo, ni desafío. Solo había comprensión y un sentimiento profundo que no necesitaba palabras para expresarse. Elara se acercó a él. Sus pasos eran seguros, pero no agresivos. Cada movimiento suyo irradiaba algo que nunca había mostrado, calma y afecto, la mezcla perfecta de fuerza y vulnerabilidad que solo alguien capaz de tocar su corazón podía despertar. Nunca imaginé que podría sentir esto, susurró Álvaro, como si lo dijera solo para sí mismo. Contigo, todo parece posible. Elara lo miró por un instante, evaluando sus palabras, sintiendo cada una en lo profundo de su ser. Durante siglos, había conocido miedo, traición y guerra. Había enfrentado imperios enteros y sobrevivido a combates donde nadie esperaba que viviera. Pero nada, absolutamente nada, había cambiado su mundo como lo hizo aquel humano. Tampoco yo, respondió ella finalmente, su voz cargada de sinceridad. Pero ahora sé que hay algo por lo que vale la pena luchar sin fin, y no es la galaxia, eres tú. Álvaro sonrió, y por primera vez, la tensión que los había acompañado durante semanas se desvaneció completamente. Se acercó, y sin pensarlo más, tomó su mano. Era un gesto simple, humano, pero en ese momento, para ellos, era todo. La calidez de su contacto rompió las últimas barreras, y por primera vez en mucho tiempo, Elara permitió que su corazón respondiera sin reservas. Los sistemas de la estación comenzaron a recuperarse, las luces regresaron a su brillo normal y los sobrevivientes empezaron a salir de sus escondites. Los informes de la victoria se transmitieron a toda la galaxia. Nadie podía comprender del todo lo que había ocurrido. La guerrera más temida había sido desafiada por un humano, y en lugar de destruirlo, lo había protegido, y juntos habían vencido incluso a la flota del Consejo Galáctico. Elara y Álvaro caminaron por los corredores, lado a lado. Sus pasos eran tranquilos, pero llenos de certeza. Nadie les hizo falta, nadie cuestionó su vínculo, la victoria había sido total y la confianza entre ellos era absoluta. ¿Qué haremos ahora?, preguntó Álvaro, con un dejo de sonrisa, mientras observaba la ciudad metálica más allá de los ventanales. Lo que queramos, respondió Elara. Nadie puede detenernos. Ni las leyes antiguas, ni la guerra, ni la galaxia misma. Y así lo hicieron. Con el tiempo, Carsis se convirtió en su hogar, un lugar donde la paz no era un ideal lejano sino una realidad construida con fuerza y cuidado. Álvaro y Elara aprendieron a equilibrar sus diferencias, a compartir su poder y su vida, a reír y a luchar juntos, a amar sin miedo, sin reservas. La galaxia siguió girando, como siempre, pero nadie olvidó la historia de la guerrera más temida que eligió amar a un humano que nunca la temió. Su unión no solo cambió el destino de ambos, sino que se convirtió en leyenda, en un ejemplo de que incluso en los tiempos más oscuros, el amor puede surgir en medio del caos y transformarlo todo. Y mientras las estrellas brillaban sobre ellos, Elara y Álvaro miraron el horizonte de Carsis, tomados de la mano, sabiendo que finalmente habían encontrado su lugar en el universo, juntos, invencibles y felices.